Doble victoria se anota el presidente López Obrador, quien logró frenar de golpe y porrazo una vez más los abusos de Norma Piña y los ministros de la Suprema Corte. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Yo soy Crescencio García y los invito a que se queden porque ya estamos entrando de lleno con la información. El presidente López Obrador lo hizo una vez más y esta vez logra frenar abusos y decisiones que la Suprema Corte de Justicia estaban a punto de tomar y que perjudicarían al pueblo de México y a la nación en general. El gobierno impide a la Corte dar amparos contra la reforma eléctrica. Este es un punto muy delicado. El gobierno federal impedirá que la Suprema Corte dé amparos contra la reforma eléctrica del 2021. Que esta reforma está diseñada a favorecer la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Esto es lo que está en juego, esto es lo que se está discutiendo ahorita en el seno de la Suprema Corte, y esto tiene una historia porque, bueno, desde el 2021 se aprobó esta ley, pero ¡ay! ¿Qué creen? Hubo un desgraciado que trató de echarla para atrás. Un ministro de la Suprema Corte propone tumbar la reforma eléctrica de López Obrador. Estamos hablando del ministro Lainez Potisek, quien ya lo conocemos por borracho. Lainez considera que la legislación atenta contra el principio de sustentabilidad y de competencia económica y libre concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este ministro tiene en miras, como siempre, favorecer al capital privado nacional y extranjero. Por eso está tratando de que esta reforma, ¿verdad?, que desde el momento en que se realizó, hubieron muchas empresas que se ampararon y que ahora están dando cursos a esos amparos, pero resulta que la cosa no es tan sencilla porque hoy el gobierno logra poner freno. El gobierno impedirá por ahora que la Suprema Corte de Justicia conceda los dos primeros amparos contra la reforma de 2021, la Ley de Industria Eléctrica, diseñada desde luego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. La Secretaría de Energía promovió el impedimento de los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar para votar en los amparos en revisión listados para la sesión de la segunda sala, cuyos proyectos declaran inconstitucionales los artículos fundamentales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Promover a última hora, fíjense bien, el impedimento de un juez es una de las tácticas dilatorias más usadas por los abogados en México cuando saben que es inminente una sentencia en su contra, ya que obliga al tribunal a detener la resolución mientras se aclara la posible recusación. O sea, se la huelen que estos tipos obviamente que van a votar a favor del amparo. Se prevé que Aguilar y Pérez Dayán, junto con su colega Javier Lainez Potisek, concederán los amparos. Con voto en contra estarían Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Pero el impedimento obligará a aplazar el tema y que no se, por lo menos durante varias semanas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, fuentes judiciales informaron que el argumento de la Secretaría de Energía es la relación de Pérez Dayán y Aguilar con Hugo Arriaga Becerra, quien es abogado en uno de los más de 200 amparos que las empresas privadas promovieron contra la reforma. Sí, ahora, la relación existe porque Pérez Dayán es vocal y consejero directivo del Instituto Mexicano del Amparo, que fue fundado por Ignacio Burgoa Orihuela, y el ministro Aguilar es miembro honorario. Y es previsible que al rescindir sus informes sobre el impedimento, ambos ministros negarán que exista alguna razón para abstenerse de votar estos amparos y que no anularían la reforma.
Ahora, aquí está el meollo del asunto, mis queridos amigos. Estos señores son juez y parte, es decir, repican y están en la procesión. Ellos, milita en una asociación civil que ha promovido muchos amparos y resulta que acá prepara los amparos y se sienta como juez y dice, procede el amparo. ¡Qué poca Mauser! Eso no se vale, eso es ilegal, eso es anticonstitucional, porque de alguna manera está favoreciendo las decisiones que él promueve, que él maneja como miembro de esa asociación civil al solicitar el amparo, pero ahora con la toga y con la bata de juez dice, procede el amparo. Eso, señores, es totalmente ilegal y es totalmente inconstitucional. Pero ¿qué dice el presidente con respecto a esta situación? El presidente López Obrador dice que sería traición a la patria si la Corte ampara la ley eléctrica, si la Corte ampara contra la ley eléctrica. ¿Qué dijo el presidente? Sentenció que si la Suprema Corte de Justicia ampara a las empresas extranjeras contra la ley de la industria eléctrica, estarían cometiendo traición a la patria por permitir que estas empresas sigan cometiendo pillajes a costa del Estado mexicano. Recuerden que la ley de energía logró por lo menos correr a las empresas españolas como Iberdrola, que estaban haciendo su negocio choncho y jugoso con la electricidad de los mexicanos. El presidente López Obrador es muy claro, no dice, no da lugar a dudas, dice, sería un acto de traición a la patria el permitir que se siga con la misma política de pillaje, ¿sí? Y lo reiteró, dice, como ha dicho en ocasiones anteriores, que la estructura del Poder Judicial conformada por jueces, magistrados y ministros protege a las empresas extranjeras y ha sido desde que el expresidente Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución. Este señor, el jefe del Ejecutivo, recordó que fue el exmandatario priista quien modificó las leyes para permitir la entrada de las empresas extranjeras en la industria eléctrica. ¿Desde cuándo tenemos ese daño? ¿Desde cuándo estuvieron sangrando la economía y enriqueciéndose vil y asquerosamente esas empresas españolas y de otros países con la electricidad y el dinero de los mexicanos? Y entonces, esto es lo que está protegiendo la ley de energía. Esto es lo que está protegiendo López Obrador. Pero esos ministros vendidos pues están tratando de defender los intereses. Afortunadamente, por el momento, lo que sucede aquí es que el gobierno bloquea los amparos contra la reforma eléctrica. Por lo pronto, esos amparos se van a quedar ahí y la ley de la industria eléctrica seguirá funcionando, limitando, impidiendo la participación masiva de las empresas extranjeras. El gobierno impedirá por ahora que la Suprema Corte de Justicia conceda los primeros amparos contra la reforma del 2021. Este es el primer round ganado por el presidente López Obrador con respecto a esta situación, que bueno, que si logran amparar las empresas, el peligro de esta situación es que si se logran amparar las empresas, se logran proceder a estos amparos, existe la posibilidad de que vuelvan las empresas extranjeras a hacer de la suya. Pero aún hay más. Tenemos otro round muy ganado por el presidente López Obrador, y es precisamente por aquel asunto relacionado con los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, quien debe 25,000 millones de pesos de impuestos, el desgraciado, y que no quiere pagar. Pero que ahora el ministro Aguilar busca proteger más deudas de Electra. ¿Ven cómo no estamos equivocados? ¿Ven cómo no se equivoca el presidente al señalar con toda la fuerza que estos ministros están protegiendo al capital privado? Desde luego, el ministro Luis María Aguilar Morales solicitaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer un nuevo amparo de Grupo Electra contra el pago de impuestos.
Sería la cuarta ocasión en que el togado hace suya una solicitud similar de la misma empresa en menos de un año. Más claro ni el agua, compañeros, de verdad. ¿Qué quieren que pensamos? Dicen que no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Pero en este mismo año este sujeto ha admitido, ha solicitado 2 veces amparos por la misma cuestión, por el mismo asunto, contra el mismo personaje, el pillo de Ricardo Salinas Pliego. Pero afortunadamente la cosa no fue tan fácil, porque ahora nuevamente la corte dice: no procede. Derrota de Salinas Pliego. Corte rechaza atraer amparos de Electra. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer los 4 amparos promovidos por Grupo Electra para evitar el pago de más de 40,000 millones de pesos de deuda de la empresa por concepto de impuestos sobre la renta. Por mayoría de 3 votos, los ministros Yamín Esquivel Moza, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán. Ojo, se rechazó la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, quien pretendía que se atrajera esos casos, lo que hubiera permitido que la Suprema Corte de Justicia lo resolviera en forma conjunta. ¿Pero qué creen que pasó? Pues nanay, no se pudo, y una vez más se impone. Esta decisión se impone, este hecho de no permitir, de no dar acceso a los amparos, porque definitivamente lo que queremos todos los mexicanos es que ese desgraciado pague todo lo que debe, porque no es justo que mientras el mexicano de a pie, el mexicano común, pague sus impuestos en todo lo que compra, y este desgraciado forrado en billetes no tenga que pagar nada. Y el presidente López Obrador tiene una visión muy clara con respecto a los jueces, y ya la hemos escuchado, y me gustaría que la oyéramos una vez más. Este señor Aguilar siempre ha estado en contra de nosotros. Es muy conservador, muy reaccionario y muy defensor de los intereses de la oligarquía de México y del extranjero. Son como empleados de los potentados. Entonces, no les importa ninguna empresa pública, porque no les importa el pueblo y su futuro. Porque ¿de quién son las empresas públicas? Del pueblo de México. Pemex es producto de una lucha, es producto de un movimiento. Fíjense, esto es claro, esto lo ha reiterado el presidente López Obrador en repetidas ocasiones. Estos sujetos, estos ensotanados, no les importa el pueblo, no les importa el beneficio de los mexicanos. Lo que les importa es su beneficio propio y socorrer con sus decisiones a las empresas privadas que durante años han sangrado la economía de nuestro país. Pero por esta ocasión, por lo menos, como dicen, se la pellizcaron, se quedaron con un palmo de narices, porque ni procederá el amparo contra la ley de la energía, y ni procederá ni se dieron acceso a los amparos para que el déspota de Salinas Pliego pague los 25,000 millones de pesos que adeuda de impuestos sobre la renta al fisco y que beneficiarían a los mexicanos en gran medida. Amigas y amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Yo soy Crescencio García. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones, compartan este contenido para que podamos llegar a más personas, y seguiremos en comunicación en los próximos videos.